Bueno, vamos a hacer la simulación para graficar el punto de equilibrio de un producto desde el punto de vista de los costos de producción. Entonces tenemos la siguiente información en este caso. Se nos da el precio de venta unitario de cada producto fabricado. En este caso hablamos de mesas de una misma referencia. El total de unidades que proyecta vender la compañía por pedido o por demanda es de 150 unidades en ese periodo. El ingreso total que va a obtener tras vender esas 150 unidades sale de multiplicar efectivamente las 150 unidades por el precio de venta unitario, tras lo cual nosotros obtendremos el valor de 16.500 unidades monetarias. El costo fijo total compuesto por servicios, arrendamientos, nóminas está alrededor de las 6.000 unidades monetarias. El costo variable total o todos aquellos costos que no inciden directamente en el proceso productivo, entonces se encuentran alrededor de 12.250 unidades monetarias. El costo variable unitario, entonces tendríamos que determinarlo tomando todos los costos variables totales y dividiéndolos entonces en el número de unidades proyectadas a vender. Entonces aquí obtenemos ya nuestro costo variable unitario, que lo vamos a necesitar. Otro insumo importante es obtener ya estas dos informaciones. En realidad esto es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se calcula tanto para cantidades como para unidades monetarias. El punto de equilibrio, recordemos también que es el punto en el cual, o la cantidad de producción en la cual la compañía no incurriría ni en pérdidas operativas, pero tampoco obtendría ningún tipo de utilidades. Para las cantidades, el punto de equilibrio se halla de la siguiente manera. En el numerador ubicamos los costos fijos totales y los vamos a dividir entre la resta que se generaría entre el precio de venta unitario y los costos variables unitarios, obteniendo este valor. Para hallar el punto de equilibrio, desde el punto de vista de unidades monetarias, tomaríamos entonces en el numerador el costo fijo y en el denominador obtendríamos entonces simplemente A1 restando la división que existe entre el costo variable unitario y el precio de venta unitario, teniendo entonces estos dos resultados, los que indican que para que la empresa no tenga ninguna pérdida operativa, pero tampoco ninguna utilidad, debe fabricar 211,76 mesas. Si hablamos de una variable aleatoria discreta como es una mesa, tendríamos que aproximarla. En este ejercicio vamos a trabajar los datos tal como los arroja Excel. Sí, vamos a trabajar con decimales, pero en la vida real nosotros debemos aplicar entonces ya aproximaciones. Bueno, en cuanto a unidades monetarias, tendríamos 23.294 unidades monetarias en las que voy a incurrir, las que voy a necesitar para poder fabricar esas 211,76 mesas que van a permitir entonces que yo no tenga ninguna pérdida operativa, pero tampoco ninguna utilidad. Sugiero esta tabla. Hay muchos modos de hacer las tablas, pero yo sugiero de alguna manera organizar la información así. Entonces tendríamos que la primera columna estaría compuesta por el precio de venta unitario, el cual se obtiene entonces trasladando sencillamente el dato de precio de venta unitario a modo constante a lo largo de toda la tabla. Se inmoviliza la celda con F4
pues para que el valor no se altere y sea constante. Entonces, en la segunda columna vamos a tener la columna de cantidades, que hay algo muy especial, y es que vamos a trasladar en la mitad de la tabla, a la cual yo le puse 5 filas, por la sencilla razón de que quiero obtener unas rectas con 5 puntos en mi gráfica. Es por eso que le puse 5 filas. Ustedes pueden adicionar más filas o menos filas como lo deseen. Entonces yo sugiero también 5 filas, no hay ningún problema con eso, tenemos la libertad para diseñarlo según nuestra necesidad. Entonces aquí, ¿qué vamos a trasladar en el valor central? Vamos a trasladar sencillamente la cantidad que obtuvimos como cantidad de equilibrio. No la vamos a inmovilizar, la vamos a dejar tal cual, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es anclar a 0 las gráficas. Entonces mi primer valor va a ser 0. En el segundo valor puedo colocar un número menor a 211,76. Podría llegar a ser el de unidades vendidas, el que había proyectado la compañía inicialmente, pero creemos que en este ejercicio sucede algo muy particular, y es que el punto de equilibrio no coincide con las unidades que la empresa esperaba venderle a los clientes según los pedidos que ya le habían hecho. Si la empresa se dedicara solamente a vender las unidades que ya tiene bajo pedido, no cubriría el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, recordemos que tiene un valor de 211,76. Por ende, la empresa incurriría en pérdidas operativas si solamente se dedicara en ese periodo a fabricar 150 mesas. Entonces es un punto que está por debajo del punto de equilibrio, que no cubre esas necesidades. Abajo de los 211,76 podemos asignar valores aleatorios, no sé, tal vez 355 y 511 unidades, por ejemplo, lo que se nos ocurra. Y pasamos a la siguiente columna. La siguiente columna se llama ingreso total. Y en esa columna entonces vamos a ubicar sencillamente todo lo que tiene que ver con los ingresos totales que se tienen entonces a lo largo del ejercicio. El ingreso total, recordemos que por las fórmulas que ya habíamos conocido en el primer tema, es igual a P por Q. De esta manera vamos a obtener esa columna de ingreso total, obteniendo la coincidencia, obviamente, de que ese es nuestro punto de equilibrio en unidades monetarias. Perfecto. La siguiente columna es la columna de costos fijos, a la cual simplemente vamos a trasladar a modo constante, para lo que vamos a inmovilizar la celda también con F4, el valor del costo fijo que ya se nos había dado al inicio del ejercicio como información. El costo variable unitario entonces consiste en tomar como constante también ese costo variable unitario que habíamos obtenido en la operación que ejecutamos. Entonces vamos a inmovilizar también esta celda con F4 y vamos a copiar el valor. El costo variable total lo vamos a obtener sencillamente de multiplicar uno a uno los costos variables unitarios que obtuvimos en la columna anterior por las cantidades. No inmovilizamos ningún valor, simplemente desplazamos la fórmula y obtenemos estos valores. Y el costo total, entonces ya sería la sumatoria que nosotros conocemos entre costos fijos y costos variables.
En este caso, costos variables totales. Para lo que entonces no inmovilizamos ninguna celda, sino que trasladamos la fórmula hasta el final. Bueno, vamos entonces con esta información a proceder a graficar. Para lo cual nos vamos a la opción Insertar de Excel y vamos a ir al modelo de gráficas por dispersión. Eligiendo entonces el modelo de gráfica conocido como dispersión con líneas rectas y marcadores. Lo que vamos a hacer es insertar una a una las series que necesitamos para poder representar varias líneas rectas en nuestras gráficas. Entonces vamos a la opción seleccionar datos y vamos a empezar a agregar una a una las series que necesito es un buen espacio, aquí está bien. Entonces vamos a agregar esas series. La primera de ellas, y todas van a tener que ver con la misma columna de cantidad, el nombre de la primera serie o primera recta que vamos a poder plasmar según el orden que tengo en mi tabla va a ser la de ingreso total. De hecho, las series que vayan insertando no se van a ver afectadas de acuerdo al orden como las ejecute. Los valores X de la serie, ¿quiénes serían? Pues todos los valores de las cantidades. Y los valores Y de la serie, entonces serían todos los ingresos totales, la información que encontramos en la columna de ingreso total, obteniendo ya nuestra primera gráfica, nuestra primera línea, que sería entonces la de ingreso total. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la de costos fijos. Entonces, nombre de la serie, costo fijo, seleccionamos entonces el título de esa serie que se encuentra en la columna G1. Los valores de la serie en X serían nuevamente cantidades, porque recordemos que en estos planos las cantidades están representadas en X, y en Y entonces tomaríamos ya todos nuestros costos fijos para ver cómo se nos comporta la variable la constante de modo gráfico. Entonces ya la tenemos allí representada. Vamos a agregar la siguiente, que sería la de costos variables totales, no unitarios sino totales. Entonces el nombre de esta serie, costos variables totales, seleccionamos la celda donde está ese nombre. En X nuevamente las cantidades, y en Y entonces vamos a seleccionar toda la información que está en esta columna. Perfecto. Finalmente entonces vamos a ingresar la última serie que nos haría falta, que sería la de costos totales. Entonces vamos a ponerle el título, costo total, seleccionamos esa celda donde está ese título, variables, valores X de la serie, todos los que están en la columna de cantidades, valores Y de la serie, todos los que están también en esta columna. Bueno, entonces aquí tenemos cómo ya hemos completado nuestro gráfico y cómo ya podemos evidenciar el punto de equilibrio, donde entonces en X tenemos cantidades, en Y tenemos unidades monetarias, y entonces si ustedes quieren pueden empezar a rotular el gráfico, los ejes. Aquí podemos entonces al gráfico poner punto de equilibrio, producción de mesas, por ejemplo. Aquí podemos entonces aclarar también
que este es el eje donde representamos las unidades monetarias. Aquí podemos representar que este es el eje donde están escritas las cantidades, y entonces podemos evidenciar nuestro punto de equilibrio. Ya sabemos que ese punto de equilibrio entonces se encuentra representado en el punto de corte que existe entre la curva o la recta, perdón, de costo total, que sería la de color morado, y la recta de ingreso total, que sería la de color azul. Entonces, el punto de equilibrio en cantidades son 211, efectivamente en ese valor se está ubicando en nuestro plano. Muchas gracias. Y entonces espero que les haya quedado clara la explicación de cómo graficar el punto de equilibrio. Obviamente el gráfico, si ustedes lo quieren más agradable o más estético, pueden manipularlo, pueden mejorar su apariencia a través de las diferentes propiedades que ofrecen los gráficos. Feliz tarde.